El presidente chino visitó Rusia por primera vez desde la invasión a Ucrania. El encuentro entre Xi Jinping y Vladimir Putin en ese contexto abre un abanico de especulaciones políticas de gran impacto en el terreno internacional y fundamentalmente en las relaciones entre Oriente y Occidente. 金总统一到，回顾了10年来两国关系发展的成果，一致认为，两国关系远远超出双边范畴，对世界格局和人类前途命运至关重要。 La carta de presentación de la cumbre fue el plan de paz de China, 12 puntos que impulsa a Beijing para finalizar el conflicto con Ucrania, sabiendo que las posibilidades de alcanzar ese objetivo son muy bajas, porque el plan chino es rechazado por Ucrania, Europa y los Estados Unidos. Para Moscú, la visita de Xi Jinping permite demostrar que el presidente ruso no está aislado como pretende Occidente y que la construcción de un mundo multipolar en abierto desafío a Estados Unidos cobra un nuevo impulso. La figura del líder chino oxigena así al Kremlin frente a la presión internacional por la invasión, las sanciones económicas y el pedido de detención de Putin por la Corte Penal Internacional. Из положений, выдвинутого Китаем мирного плана, созвучны российским подходом и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако такой подход пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем. Lo que el líder ruso verdaderamente necesitaría, según los analistas que siguen de cerca la marcha del conflicto, es que China lo asista con armas y municiones y le proporcione chips y componentes de alta tecnología para mantener la producción de su complejo industrial militar. Sin embargo, Xi Jinping mantuvo una cautela extrema en este terreno, ya que ayudar militarmente a Rusia invalidaría el rol de mediador al que aspira. Por eso, en los acuerdos bilaterales firmados no hubo nada sobre eventuales aportes militares o tecnológicos y también evitó pronunciarse sobre la anexión de los territorios ucranianos a la Federación Rusa. 在这里，我们要告诉大家的是，中方不是 乌克兰危机的制造者，也不是危机的当事方，更没有向冲突的任何一方提供武器。 Lo que en principio parece plasmarse en el encuentro de ambos líderes es una nueva dependencia de Moscú con respecto a Beijing en lo económico y geopolítico. China es la segunda mayor economía del mundo, mientras que Rusia ya estaba estancada en lo económico desde mucho antes de la guerra en Ucrania. El líder chino se lleva de este encuentro, por lo tanto, bastante más que Putin. El Kremlin le prometió finalizar la construcción de un gasoducto de 2.600 kilómetros desde Siberia hasta Yangyang, con capacidad de transportar 55.000 millones de metros cúbicos, equivalente a lo que entregaba a Europa el Nord Stream, hoy fuera de servicio. Дальнейшему росту экспорта российского газа в КНР будет способствовать выполнению заключенного в январе межправсоглашения о прокладке дальневосточного газового маршрута, а также реализация инициативы о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» через территорию Монголии. A eso se suma el anuncio de Putin de reorientar el comercio agrícola hacia el gigante asiático a cambio de inversiones chinas en el este y norte de Rusia. La instalación del yuan para el comercio bilateral es otro triunfo de Xi Jinping que busca desde su llegada al poder debilitar la omnipresencia del dólar. Otra concesión que obtuvo Xi Jinping de Putin es la prioridad que tendrán las empresas chinas para comprar activos de empresas occidentales que dejaron la Federación Rusa. En definitiva, mientras el presidente ruso elogiaba a su par chino, ofreciendo privilegios y subsidios, Xi se limitó a facilitar el intercambio económico y a consolidar su poder de fuego en la disputa comercial que mantiene con Estados Unidos y Occidente. Es parte de la misma estrategia del restablecimiento de las relaciones diplomáticas que logró entre Irán y Arabia Saudita. Posicionar a China en un rol pacificador a expensas de Washington e incidir en la competencia por los flujos energéticos que alimentan Estados Unidos y Europa.
I think they particularly want to use the momentum in international public opinion that's come out of the Saudi-Iran deal. I think that's created the impression for some that China can play a certain kind of role on Russia and Ukraine, notwithstanding the fact that this is a fundamentally different situation. En definitiva, China parece estar aprovechando con astucia las urgencias geopolíticas de Rusia para fortalecerse en la marcha hacia su objetivo principal: arrebatarle la hegemonía a los Estados Unidos. Bien, vamos a hablar ahora del intercambio comercial entre ambas naciones desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Los números realmente sorprenden. Rusia exportó el doble de gas licuado a China, más del 50% de gas natural y un 10% más de crudo. Desplazó nada más y nada menos que Arabia Saudita como primer proveedor de petróleo a China. Y seguimos avanzando con más números. Exportó a China, Rusia, casi 8 millones de toneladas de carbón, la cifra máxima en 5 años. Participación del yuan en el mercado ruso de divisas saltó al 48% en noviembre de 2022, el año pasado, hace poquito. Reiteramos, más datos del intercambio comercial. Comercio entre China y Rusia, 190.000 millones de dólares, 30% más que en 2021. Las importaciones rusas a China aumentaron un 13%, 76.000 millones de dólares, y las exportaciones crecieron en un 43%, 114.000 millones de dólares. Bueno, hasta aquí los números del intercambio comercial entre ambas naciones. Decíamos justamente que iban a sorprender estos números y ya comenzamos justamente a analizar la cumbre, lo que significa y este intercambio desde el comienzo de la guerra en Ucrania. A ver, Leticia, ¿por qué punto empezamos? ¿No? Hay mucho para analizar de esta cumbre, lo que está dejando la cumbre y los números que veíamos recién. Sí, totalmente, Pablo. Al menos citaría 3 puntos. Primero, una reunión, un encuentro marcado por mucha simbología, ¿no? Esa imagen en la cual se los ve a los dos caminando en el Kremlin. Después marcaría, y en esa misma línea, el hecho de marcar justamente mucha estrechez, ¿no? Un vínculo que quedó muy ratificado después de este encuentro, y un vínculo, por un lado, por supuesto, en lo político. De hecho, la ratificación de Rusia por parte de Rusia con respecto a Taiwán. Recordamos, la isla que China considera una provincia más y que suele ser una disputa con algunos países, bueno, como nuestro país vecino Paraguay, por ejemplo, que reconoce a Taiwán, pero que es un tema clave para China. Bueno, un apoyo, decía, en ese sentido, en lo político, en lo comercial, lo veíamos recién, en cómo se incrementó justamente. También el gasoducto Siberia 2, que se espera que, si bien se construya recién una década más adelante, sería casi la misma cantidad de gas ruso que llegaba a Europa a través del Nord Stream, ¿no? Eso me parece que es un dato muy clave de este vínculo que, les decía, en varias aristas. Y en un tercer punto, y lo que planteaban incluso los propios mandatarios, es, bueno, surge una nueva era, ¿no? Y acá me parece que surgen varias preguntas, porque muchos analistas empiezan a hablar, bueno, estamos ante una nueva guerra fría, ¿no? Y me parece que acá, si bien plantean mucho el tema de la multipolaridad, lo que estamos viendo es que se están construyendo dos bloques, o dos grandes bloques, con un Estados Unidos, una Europa que pareciera seguir los pasos de Estados Unidos, sobre todo en lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania, y una China y Rusia que lo que hacen es mostrarse fortalecidos también en ese contexto. Para cerrar, me parece que también la incógnita es esta China que busca llevar un acuerdo de paz con Ucrania. Bueno, ¿qué pasa una vez después de haberse mostrado tan ligado, digamos, a Putin? Si eso puede llegar a complejizar una China que, repito, busca plantearse como un país de paz. De hecho, fue uno de los negociadores en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Islámica de Irán y Arabia Saudita. Así que varios temas que nos dejó esta visita de Xi Jinping a Rusia. Juan. No, me interesa eso que decía Leti recién, ¿no? Focalizarnos un poco en el rol de Xi, pensando un poco en lo que decía Leti acerca de cómo Xi viene de tener un éxito, en lograr el éxito entre el acuerdo de Arabia Saudita e Irán. Lo vemos ahora muy involucrado, y cada vez más involucrado, diría, en la cuestión de resolver o llevar a la mesa tanto a Ucrania como a Rusia. Eso fue uno de los temas, ¿no? Este plan de paz de 12 puntos lo reafirmó Putin, lo cual es interesante. Y ahí, si uno mira
leía ese plan, no, es verdad que no dice mucho sobre la cuestión territorial, pero sí hay un punto importante respecto al rechazo de armas nucleares, lo cual para algunos actores, sobre todo Europa, ¿no? Eso tiene que ver con la negativa expresada por parte de China para que Rusia, bueno, no entre en el conflicto con armas nucleares, ¿no? Pienso también en lo que decíamos hace un rato. Xi terminó esta semana la visita de Estado a Moscú, va a recibir pronto al presidente de Brasil, Lula, va a recibir a Sánchez, unos días después va a recibir a Macron, lo mismo va a hacer con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Es decir, estamos viendo a un Xi Jinping luego de 2 años casi que se quedó en China con la pandemia en un rol mucho más protagónico en el escenario internacional y no solamente dedicado a reforzar los vínculos con aliados estratégicos como Rusia. También vamos a ver, me parece, pronto un acercamiento con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ¿no? Ya lo vemos activo con Europa. Falta Estados Unidos, ¿no? Que recordemos, Blinken, secretario de Estado, tenía previsto una visita a China, la tuvo que suspender por el incidente de estos llamados globos espías. Pero, insisto, creo que hay un punto ahí en que estamos viendo un rol más protagónico de Xi. La pregunta es si puede cumplirlo en esta guerra, o sea, si puede buscar que Ucrania salga un poco de la postura más ligada a la de Estados Unidos, de por ahora también rechazar el diálogo. Me parece que esto es importante, más allá de que con el vínculo con Rusia, bueno, hay un agregado especial, ¿no? Hay un vínculo estratégico que recién desarrollaba muy bien Leti. Y números muy importantes, después del comienzo de la guerra. Ever. No, muy brevemente, sumaría a esta alianza estratégica también, como mencionaba en cierto sentido Leticia, ¿no? Como el acercamiento entre Rusia y China, por un lado tiene que ver con el conflicto que estamos viviendo actualmente, pero también, y recordemos algo como una vuelta cuando mencionábamos las nuevas líneas estratégicas del Partido Comunista Chino y del gobierno de Xi, hay una intención también de un liderazgo que trasciende a esta alianza y que implica un liderazgo de las naciones de lo que se denomina el sur global, ¿no? Y ahí es donde China está saliendo a dar una discusión que hasta el momento no venía dando de manera tan explícita, es decir, disputar el liderazgo con Estados Unidos, con los países europeos y presentar una alternativa que no por casualidad Xi mencionó en estos días en Rusia como una alternativa civilizacional. Bien, vamos a hacer una nueva pausa, es la última, Félix Taylor y el adelanto de este tema. Vamos.